Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de algo bien importante que es para nuestra vida bendición y que Dios quiere que nos demos cuenta que nosotros estamos estableciendo un reino en este planeta Tierra. Quiero decirte que en Colosenses capítulo 1 verso 13, vamos a ver el verso 12, dice así: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Esta porción de la palabra de Dios nos está indicando que cada uno de nosotros fuimos librados del reino de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de Jesucristo. Y tendremos que decidir a cuál reino vamos a servir. Jesús dijo a todo el mundo que buscáramos su reino como la principal prioridad de nuestras vidas. Ahí en Mateo capítulo 6, verso 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué dice al principio? Buscad. Como prioridad dice primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces nos encontraremos en esta posición que tendremos que decidir a cuál reino vamos a servir. El reino eterno representado por nuestro Señor, el cual nos dijo que buscáramos, o el efímero, al reino de las tinieblas de hoy que está en este mundo. Pero antes de tratar de explicar este término del reino de Dios, y que nos gusta a veces emplear, pero que rara vez podemos definirlo. Por ejemplo, aunque el reino está lleno de justicia, de paz y de gozo, el reino de Dios no es algo físico o tangible, no es algo que se pueda ver, ni tocar, ni medir. En Romanos capítulo 14, verso 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Además, el reino de Dios no es tampoco verbal, algo que podamos oír realmente, aunque lo que sí es que es poderoso. Primera de Corintios 4:20, los audios que voy a hablar, hermano, los audios, trae un cuaderno y trae tu lápiz para que tú apuntes tus dudas y las porciones de la palabra de Dios que vamos a leer. Primera de Corintios 4:20 dice con respecto al reino de Dios: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y como si esto no fuera suficiente, debo de agregar que el reino, siendo inconmovible, no es visible tampoco. En el libro de los Hebreos 12, verso 28, dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. ¿Qué le parece esto? Entonces cada uno de nosotros somos mandados a buscar algo que no podemos ver, sentir ni oír, y Dios espera de nosotros algo que es intangible,
que tiene para nosotros, que es intangible, inaudible, invisible. O sea, en términos generales, el reino de Dios es un sinónimo del gobierno de Dios. Los que elegimos vivir en su reino, escogemos vivir bajo la autoridad y gobierno de ese reino, que es Dios. Los que escogen vivir el reino, aunque estemos vivos en este planeta Tierra, escogen vivir bajo la autoridad de Dios. Pero ¿qué significa el reino de Dios? La palabra siempre nos ayudará a definir y entender lo que es el reino de Dios. Pero nosotros tenemos que saber que Dios, a través de las edades eclesiásticas, se ha movido para restablecer su autoridad sobre toda la creación hasta hoy. Desde Génesis capítulo 4 hasta Apocalipsis 22, Dios siempre ha estado activo durante siglos en la tarea de restablecer su reino y gobierno sobre esta tierra. Pero existe un problema que Dios tiene que batallar. Él lo podría hacer porque Él hace grandes milagros y prodigios. Pero tiene un problema, ¿saben con quién? Con el hombre. Aquí es donde se encuentra el verdadero problema. Acuérdate que Dios nos dio un libre albedrío. Y ahí en Mateo capítulo 6, verso 24, dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerás al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas de este mundo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Él sabe nuestras necesidades de todas estas cosas. Pero para que obtengamos estas cosas, que habla este capítulo 6, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En este texto nos marca cuál es la prioridad máxima para cada uno de nosotros. Dice que busquemos primeramente el reino de Dios. Si dice que busquemos, no quiere decir que está perdido, sino más bien está escondido, y que debe ser nuestra prioridad máxima encontrarlo. Tenemos que encontrar en nuestras vidas el reino de Dios. Ya estamos en Él, pero tenemos que buscar su manifestación. Cuando tú y yo encontramos el reino, notaremos que una de sus características de este reino está en la esfera invisible, en donde Dios gobierna como máxima autoridad suprema. La vida del ser humano, que es el problema que tiene Dios, es como una moneda y la podemos gastar como uno quiera, pero lo gastamos una sola vez. Y algo difícil es escoger qué es primero, por encima de otras cosas que son también importantes, sobre todo cuando las opciones son tantas y las posibilidades tan variadas y ajustadas a nuestra vida. Dice aquí que ¿a qué Señor vamos a servir? ¿A Dios o a este mundo con sus riquezas? Porque hay riquezas económicas, hay riquezas de conocimiento, hay riquezas de muchas cosas en esta tierra. Dice que ¿a quién de estos dos señores vamos a servir? Hoy en día nos vemos forzados a escoger con la base en la que nos parece que es primordial. Nunca serás un buen creyente que vuele alto, sino que hasta que tú determinas y estés dispuesto en tu vida
qué es primero. Recordemos que la vida nos pone muchas posibilidades. Algunas son malas y muchas de ellas son buenas, y unas pocas las mejores. Pero en cada una que se nos presenta tenemos que decidir, o sea, qué toma en primer lugar en mi vida. Sin embargo, no existen muchas posibilidades. Jesús nos dio nuestra máxima posibilidad. Yo lo he dicho así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Lo que dijo aquí Jesús, que esta es la máxima prioridad, o sea, esto viene y es primero. Hasta emplear la palabra mas buscad primeramente, quiere decir ¿qué quiere decir buscar? Quiere decir que busquemos sobre todo, y más allá de cualquier cosa, es primero buscar el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios sobre el fútbol, sobre el deporte, sobre mis diversiones, sobre lo que visto, sobre lo que como, todo lo que es primero. Por lo mismo, Dios nos da un lugar, un tiempo para congregarnos, para meditar su palabra, para comunicarnos con Él. Esto es primordial en nuestra vida. Aquí la palabra griega traducida buscar significa que escudriñar con esfuerzo, o sea, buscar vehementemente. Si notas, la acción es continua. Síguete esforzándote, sigue deseando, sigue buscando hasta que lo encuentres. Consigue esto que es primero. Medita lo siguiente que voy a mencionar: el reino de Dios y su justicia de Dios. Ni siquiera tenemos que orar para saber si es la voluntad de Dios como la máxima prioridad. Solo tenemos que saber qué es y hacerlo. Si es buscar el reino y su justicia de Dios en mi vida, entonces todo yo lo que haga en mi vida tiene que relacionarse con el reino de Dios y su justicia. ¿En dónde trabajo? ¿Con quién me relaciono? ¿Con quién paso mi tiempo? ¿Con quién me caso? ¿O me mantengo soltero o soltera? ¿Con mi carro? ¿Con mi casa? Cualquier decisión que tome en mi vida debo colocarla y pasarla por el filtro de Mateo capítulo 33, en donde pongo mi dinero, lo que compro o vendo, regalo o hago, y nos debemos de preguntar: ¿es para el reino? ¿Se relaciona con la justicia del reino de Dios? Dios en este momento no quiere hacer un recordatorio de valores invisibles. Nosotros ya sabemos que el reino de Dios y su justicia de Dios son invisibles. Nunca las encontraremos en forma tangible o verbal, o tocarlo, o sentirlo, o medirlo. No, nunca escucharás sus sonidos. Nunca los sonidos del reino los veremos en su gobierno. No está en esta vida, porque su reino y justicia es invisible, inaudible y eterno. Por lo tanto, todo hijo de Dios, hija de Dios, tenemos un compromiso con su reino y su justicia que nos obliga a concentrarnos todo lo que hago en mi vida a través del filtro de algo invisible, inaudible, poderoso, inexpugnable, invisible y eterno, que es el reino de Dios y su justicia. Dios a veces deja decirte que negará con gracia, pero con firmeza, las cosas que le pedimos. ¿No has notado a veces? Nuestras vidas pueden llegar a ser como esas personas que están pidiendo
Por ejemplo, me he encontrado en un libro, no me acuerdo qué libro es, pero dice que alguien pedía a Dios fuerzas, sabiduría para alcanzar el éxito, mas Él me hizo débil para obedecer con humildad y tener éxito. Pedí a Dios salud para hacer cosas grandes y me hizo débil y frágil de salud para hacer cosas grandiosas y mejores. Pedí a Dios riqueza para ser feliz y me dio pobreza para darme a los demás con riqueza. Pedí a Dios poder para obtener el aplauso de los hombres y me dio debilidad para darle en todo la gloria a Dios. No recibí nada de lo que le pedí, pero a pesar de todo y a pesar de mí, obtuve lo que le pedí sin que Él lo expresara, y me encuentro que soy entre los hombres el más excelente, bendecido por Dios. Pero al fin, como dice la Escritura, que Dios nos dará todas las cosas. Jesús nos invita a esta hora a meditar sobre el mandamiento que dice: más buscad primeramente, lo cual implica y revela que existen otros que no están buscando el reino de Dios. ¿Quiénes son estos que no buscan el reino de Dios? La palabra de Dios nos los describe y se llaman gentiles. Los que no buscan a Dios, los que no creen algunos en Dios. Leamos bien el verso. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todos estos. Porque este capítulo 6 dice que qué beberemos, qué vestiremos o qué comeremos. Ahora bien, en Mateo 6:24, ninguno dice puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Pon mucha atención aquí. Aquí nos está diciendo que los gentiles son los que intentan servir a dos señores. Aquí Jesús no se anda con rodeos. No es posible servir a Dios y a las riquezas de este mundo. No. Ahora, pon mucha atención y tengamos cuidado. Ahora, Jesús nos dice que es imposible volar y hacer dinero. Aquí la palabra clave es servir. No podemos ser esclavos o siervos de ambos señores. Vivir en el reino de Dios significa entonces que todo tiene que ser presentado ante el trono de Dios para que todo permanezca allí bajo la autoridad del gran Rey. O sea, que debemos estar listos para soltar todo lo que tenemos. Escucha bien, sé de una historia de un misionero y este misionero iba a cambiar de estado. Y con este ejemplo he aprendido que debo ser desprendido con todas las cosas que yo pueda tener. Porque si las agarro duro con mis manos, mi mano va a dolerme. Me duele cuando Dios usa su fuerza para abrir mis dedos de mi mano y extraer lo que tengo en mis manos. Las cosas invisibles son las de mayor valor significativo, pero esos son fáciles de olvidar. ¿Sabes por qué son fáciles de olvidar? Porque son invisibles, no las vemos. Esta familia un día se cambió de lugar y subió todas sus cosas a un pequeño camión de 3 toneladas y ahí tenía todo. Y ellos se estacionaron en una gasolinería y dijeron: vamos a comer algo, y toda la familia se fue ahí. Cuando regresaron, vieron que su camioneta estaba vacía. Mientras ellos almorzaban, los delincuentes vaciaron el camión y se quedó sin nada. Dice él que se le cayó el alma hasta los pies.
Lo único que teníamos, dijo él, era la ropa que llevábamos puesta. Cuando le preguntaron qué había hecho, dijo, ¿qué hizo o qué pensó? Y él dijo, tuve que reconocer cuán aferrado estaba yo a algunas cosas materiales. ¿Y qué le dijo Dios? El Señor sencillamente me dio una palabra y me dijo, tú sigue adelante, te saqué todo esto, lo que tenías dentro, agarrado con fuerza. ¿Tienes puesta tu seguridad en ellas? ¿Eres esclavo de ellas? ¿De un trabajo? ¿De una persona? ¿Eres esclavo de un deporte? ¿Eres esclavo de tu orgullo? Nada de la mano es tener estas cosas, nada de malo tiene, pero algo anda mal cuando esto te tiene agarrado a ti en tu corazón. Dios nos quiere dar un consejo. Si te duele, soltarlas porque son una prioridad para tu vida. Entonces es imposible ser esclavo de las cosas y ser a la vez un siervo fiel de Dios al mismo tiempo. A lo mejor tú dirás que esa idea de soltar lo que tenemos es demasiado severa, probablemente, o más bien lo que te tiene agarrado y que es tu prioridad. Entonces te haré una pregunta, ¿cuál es tu prioridad? Notemos nuevamente la promesa del verso 33. La última parte dice, todas estas cosas os serán añadidas. Qué sorprendente, ¿verdad? Recuerda el verso 32. Los gentiles buscan todas estas cosas. Ahora, Jesús dice que todas estas cosas os serán añadidas. ¿Pero qué es primero? Buscad primeramente el reino de Dios y estas cosas serán añadidas. Los que las buscan tienen puesto su mirada fuera del blanco. Pero quien busca a Él recibe todo lo que necesita en su vida. Cuando lo haces, te darás cuenta que todo depende de dónde tengas puesta tu prioridad. Existe un verso en el Talmud judío que lo expresa así: el hombre nace con los puños cerrados y muere con las manos abiertas. Cuando entra un ser humano a la vida, quiere agarrarlo todo, y cuando deja el mundo, lo que poseía, se le escapan de las manos. ¿Se fijan que los niños abrirle sus dedos es difícil? Pero cuando mueren abren sus manos, nada se llevan de este mundo. Por eso Colosenses capítulo 1, que habíamos leído al principio, versos 3 y 14, dice, Él nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, a quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Esta es una declaración maravillosa del eterno rescate de nuestras almas de Dios, de un reino a otro reino. Nos libró de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable, y nos trasladó a un reino nuevo, invisible, donde no hay valores materiales que merecen toda nuestra atención, sino más bien cosas invisibles, libres de toda contaminación de este mundo y de las ideas de este mundo. Él nos ha trasladado de una nueva dimensión de existencia, en donde estábamos envueltos en la justicia y en el perdón perfecto de su Hijo. Vea todavía la declaración que sigue. Él es la imagen, Colosenses 1, verso 15-16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron criadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces,
Todo lo creado fue hecho por medio de Cristo. Y su poder, y eso incluye todas las cosas diarias de la vida. ¿Tienes un buen trabajo? Es para que trabajes para Él, para Dios. ¿Tienes un buen salario? Es para Él, para que lo disfrutes y lo inviertas para Él. ¿Tienes buena salud? Es para Él. ¿Tienes una familia? Es para Él. Y todo lo que pensemos y hagamos es para Él. Y es así porque Él es Rey de nuestro reino y Él es Señor de nuestras vidas. No se trata solamente del título, sino que es una declaración de fe, porque Él tiene el derecho de hacer cargo de nuestras decisiones, para que seamos honrados por medio de ellas. Cada día que vivo tengo que aplicar esto, y esto se vuelve una prioridad en nuestras vidas. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué es antes de Él? Él es antes de todas las cosas que me rodean y que veo con mis propios ojos. Jesucristo es el centro de todas las cosas y por Él subsisten. Él está en ellas y a través de ellas las sostiene. Jesús no tiene problemas con el universo criado, para Él y por Él fueron hechos. Él puso a la tierra en el espacio y sus movimientos son exactamente de acuerdo con su cronómetro soberano y profético. Pero su problema no es con los planetas ni con las galaxias, sino que su lucha es con el hombre en la tierra, que fue puesto aquí en la tierra, pero que el hombre quiera ir por su propio camino. Por eso dice el libro de Proverbios, dice que al hombre le parece que sus caminos son de luz, de vida, pero al final son de muerte. Si Cristo ha de ser y de tener en nosotros como la máxima prioridad, ¿por qué es tan fuerte y radical esto? Porque Él debe de tener el primer lugar en todo. En una ocasión Jesús fue invitado, imagínense ustedes, a una cena con un grupo de personas. Cuando los convidados comenzaron a escoger sus lugares de honor en la mesa, Jesús le narró una historia sobre la humildad y dijo: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús se les quedó viendo y les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir, y convidó a muchos. Voy a repetir. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado una yunta de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber esto a su señor. Aquí simboliza a Dios. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo, después que hizo esto: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Se fijan en el contenido de esta parábola? En donde habla de una gran cena. Pero esta cena no es literal, no es una comida literal, hermano. Más bien es una comida espiritual para satisfacer nuestra nueva vida a la altura de una dimensión
como la del reino de Dios. Uno pensaría que todo el mundo saltaría y dejaría todo para ir a la cena, pero no es así, porque todos empezaron ¿a qué? A excusarse, como el que compró una hacienda. Cuando alguien compra una residencia, se sienten como Nabucodonosor en las nubes y dice: esta residencia es mía, es mi casa, me costó, es mi tierra, mi propiedad, y soy dueño de esto. Este hombre estaba sitiando y agarrado por su residencia, y vemos que tenía planes de ir a la gran cena que le invitaba Jesús, pero él lo haría más tarde. ¿Por qué? Porque no era su prioridad. Su prioridad era su residencia. Y dijo él: te ruego que me excuses. Y también vemos que la mayoría de nosotros hoy en día no compramos hoy en día animales, ni los probamos, pero sí compramos muchas cosas y las probamos, como lavadora, licuadora, refrigerador, automóviles. Yo he visto casas que tienen hasta 5 o 6 automóviles. Y lo que sea, nos gusta probarlos, nos gusta cuidarlos con esmero, limpiarlos, pintarlos, verlos, hasta que algunos hacen un santuario de lo que compramos, porque hemos trabajado mucho para adquirir lo que tenemos hoy en casa. Y este invitado, vemos que Dios no era su prioridad. El invitado dijo: tengo primero que probar todo lo que yo he adquirido en mi vida. Iré a tu cena después. Se excusó. ¿Por qué? Porque Jesús no es su prioridad máxima. Pero el tercer invitado ahí aparece, un poco intrigado, ¿verdad? Y otro dijo: acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Bueno, este estaba muy apurado, por lo menos después de la luna de miel. Dame un poquito de tiempo y compréndeme, Señor, después iré. Se excusó. Ninguna de estas tres cosas es mala en sí misma. No hay nada de malo en tener tierras, residencias, automóviles, ni casarse. Entonces, ¿qué es lo malo? Lo malo consiste en que amaron más estas cosas que a Dios. Jesús no es su prioridad. Estas cosas tomaron el primer lugar en sus vidas, y eso es todo. Pero ¿es todo? ¿Realmente es todo? Después de esto, ¿cómo se sintió el Señor? Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Y entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Escucha bien, aquí es importante. Aquí, si lo vemos a través de los ojos de este primer siglo, nos daremos cuenta que Jesús se refirió a judíos y a gentiles. Este mensaje lo he traído a mi propio pueblo, pero los míos lo rechazaron. A lo mío vine y los míos no me recibieron. Jesús diciendo: abran las puertas a los gentiles y dejen entrar a los mancos, aún los más bajos, aún los que ya están para morir, y a los cojos y a los ciegos, porque es para todos ellos. Esta cena es para ellos. Pero la revelación es más extensa, diciendo que la vida del reino no es solo la de disfrutar, que disfrutaran de la cena, sino más bien lo sanó. Sino que a veces los mancos y los ciegos disfrutan más de la cena que aquellos que se excusaron. Y dijo el Señor: se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Si todavía hay lugar, hay muchos platos servidos y todavía queda mucho lugar en el reino de Dios. Tú, si estás empezando a escuchar la palabra de Dios, te sugiero que la prioridad sea el reino de Dios, sea Dios en tu vida, y que Dios va a proveer todo lo que tú necesitas
para vivir esta vida, pero que no sean tu prioridad estas cosas en tu vida. ¿Cuál es en realidad la prioridad de tu vida o de la mía? Esa es la pregunta. Eso es lo que debemos de ajustarnos a Dios primero, y Dios sabe de qué necesitamos. Espero que este mensaje te haya traído luz, vida. Practícalo, busca el reino de Dios y verás lo que Dios hará en tu vida, lo que Dios va a sorprendente, porque el Dios que tenemos es un Dios glorioso, hermoso, es un Dios que hace grandes portentos y milagros. Dios te bendiga. Pon por obra esta palabra. Hasta luego. Gracias por su atención.